Bien, no sé, ¿hay dudas con este último ejemplo? Sí, yo tengo Ajá. una. Dígame. Allí el valor de A siempre va a ser el primer número de la Sí, progresión. sí, porque así está la definición, ¿verdad? Ah, es el primer valor de la progresión. Ah, eso sí, eso era lo que tenía duda. Sí, sí, es parte de la teoría en la fórmula, ¿verdad? Ajá. Bien, entonces depende de la progresión, entonces así va a tomar el valor, ¿verdad? Según la progresión del ejercicio que esté resolviendo, el valor de A, ¿verdad? Ok, Liz, muchas gracias. Bueno, bueno, el siguiente tema son las progresiones geométricas e interés compuesto. Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Las fórmulas que se parecen, ¿verdad? El nombre es pero son diferentes porque unas son para progresiones aritméticas y las otras son para progresiones geométricas, que es lo que vamos a entrar a, a ver ahorita, ¿verdad? Progresión geométrica e interés compuesto. Una sucesión de términos. Se dice que están en una progresión geométrica si la razón de cada término del anterior es siempre la misma. Esta razón constante se denomina razón común de la progresión geométrica. Entonces, en las progresiones aritméticas hay diferencia común, pero en las progresiones geométricas no existe diferencia común. Lo que existe es una razón común y se representa por la letra R minúscula. Entonces, en este caso, para una progresión aritmética, por ejemplo, en la progresión 2, 6, 18, 54, 162, es una progresión geométrica porque va creciendo geométricamente. En las aritméticas solo se va sumando el mismo valor o restando, ¿verdad? Para cada término siguiente. Aquí el siguiente término sale de multiplicar. Entonces, esa razón común se calcula dividiendo cualquier término de la progresión entre el anterior. Claro, para efectos prácticos, solo vamos a dividir el segundo entre el primer término. Este es el caso para las progresiones geométricas, porque crecen de diferente manera que las aritméticas, que es igual a que dividamos el tercero entre el segundo término, entre el anterior, o 54, el cuarto término entre el tercer término, ese va a dar el mismo valor, ¿verdad? Entonces, cada término de una progresión geométrica se obtiene multiplicando el término anterior por la razón común, es decir, la razón común es 3. Si ustedes observan aquí, 2 por 3 da 6, 6 por 3 da 18, 18 por 3 da 54, 54 por 3 da 162 y así sucesivamente se puede ir calculando cada siguiente valor, ¿verdad? Ahora, si A es el primer término y R es la razón común, el enésimo término de una progresión geométrica va a estar dada por esta fórmula. Entonces, miren, el término enésimo de una progresión geométrica es diferente, ¿verdad? De la aritmética. Es una fórmula más corta, que es igual a A por R a la n menos uno, donde A es el primer término de la progresión geométrica, R minúscula es la razón común y n es el número de términos que se busca, ¿verdad? Entonces esta es otra fórmula importante
que ustedes deben ir copiando, ¿verdad? Para llevarla en tabla de fórmulas para examen. Esta es otra fórmula importante aquí, ¿verdad? Que trato, remarco ahí un poco para que se entienda. Entonces, el término enésimo para una progresión geométrica está dado por el producto de el primer término a por la razón común elevado a la n menos uno, es decir, el exponente n restado en una unidad, ¿verdad? Ejemplo, ejemplo uno dice, determine los términos quinto, vigésimo cuarto y nésimo de la sucesión 2, 6, 18, 54. Solución. La sucesión, ¿verdad? Sucesión de números, nada más que crecen geométricamente. Es una progresión geométrica debido a que hay una razón común. Al dividir 6 entre 2 da 3, ¿verdad? El segundo entre el primer término da 3, la razón común. Aquí lo vuelvo a escribir que es equivalente a dividir el tercero entre el segundo término y el cuarto entre el tercero, pero no es necesario para desarrollo de ejercicios. Con que dividan el primero entre el primer término es suficiente, ¿verdad? Para hallar la razón común. Y en la guía yo les voy a indicar si es progresión geométrica, ¿verdad? O no, ¿verdad? Entonces esto no debe entrar, llevarlos a confusión. Entonces, por tanto, R, la razón común es 3. El primer término sería 2 en este caso, ¿verdad? El primer término sería 2 y n es igual a 5 porque el primero que nos piden es el término quinto. Bien, resolución. El quinto término está dado de sustituir valores anteriores en la fórmula t sub n igual a por r a la n menos 1. Entonces, sustituyendo sería 2, que es el primer término, por 3 elevado a la 5 menos 1. 5 menos 1, esto es igual a 4, ¿verdad? El exponente es 4. Entonces, aquí es una potencia. Entonces, el resultado, el término quinto, va a salir de multiplicar 2 por la potencia de 3 a la 4. Es decir, primero hay que sacar la potencia antes de multiplicarlo por 2, ¿verdad? Entonces, 3 a la 4. Esto con la calculadora, ¿verdad? Elevar 3 en la calculadora, esta es con este botón, ¿verdad? Es de potencia, ¿verdad? 3 elevado, 3 antes de esta tecla, se aprieta este botón y después 4 da 81, ¿verdad? 2 por 81 es 162. Entonces, el quinto término de esta progresión aritmética es 162. Pero si ustedes observan como la razón común, también se hubiera podido calcular multiplicándola por 3, ¿verdad? 54 por 3 da 162, pero este es aplicando la fórmula. Bueno, entonces ya sacamos el término quinto. Ahora vamos a sacar el vigésimo cuarto término, que es lo segundo que piden, ¿verdad? Vigésimo cuarto término sale de sustituir siguientes valores de la misma fórmula. R igual a 3 es la razón común entre términos, ¿verdad? En la primer término sería 2 y n sería 24, ¿verdad? Es decir, el término A y el término R, ¿verdad? El primer término A y la razón común o son las mismas porque es la misma progresión geométrica que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, el vigésimo cuarto n es lo único que va a cambiar, ¿verdad? N sería 24 porque es el vigésimo cuarto término que nos está pidiendo. Entonces, aquí vuelvo a escribir la fórmula. Sustituyendo sería 2
por 3 a la 24 menos uno, ¿verdad? 24 menos uno nos quedaría un exponente 23. Entonces la potencia sería 3 a la 23, ¿verdad? Que hay que desarrollar. Entonces el término 24 sale de multiplicar 2 por la potencia de 3 a la 23. 3 a la 23 se escribe 3, después en la calculadora, ¿verdad? Aprieta esta tecla y después se escribe el número 23, que es el exponente. 3 a la 23 da 94.143 millones, ¿verdad? 178.827. Multiplicado por 2, el término 24 va a ser 188.286.357.654. Entonces, un valor muy grande. Y ese es el resultado. Entonces, esto porque los valores en una progresión geométrica van aumentando mucho más que en una progresión aritmética, por eso es que se observa estos valores tan grandes, ¿no? No sé, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? No, Lit. Entonces observen, la fórmula es más fácil. Lo que hay que tener cuidado es siempre la potencia se debe desarrollar primero antes de multiplicarlo, ¿no? Bueno, este mismo ejercicio por último nos pide hallar el n-ésimo término. N no nos da un valor, sino que nos dice que es un n término, ¿eh? Entonces, el enésimo término sale de sustituir valores siguientes en fórmula, en la misma fórmula, ¿verdad? Se refiere a esta que está acá, ¿verdad? La razón común es 3, ¿verdad? Porque nos referimos a la misma progresión geométrica, ¿verdad? El primer término es 2 y n es igual a n. Aquí n no tiene un valor numérico, sino que es la misma letra n. Entonces lo único que vamos a hacer va a quedar expresado, ¿verdad? 2 por 3 a la n menos uno, que le podemos quitar el paréntesis, pero separado por un punto, solo va a quedar expresado el resultado como 2 2 por 3 a la n menos uno, y ahí quedaría el resultado, ¿verdad? Si les pidieran un ejercicio parecido a este, ¿verdad? Quedaría similar, ¿verdad? Porque como aquí no podemos seguir desarrollando la potencia 3 a la n menos uno, no podemos, solo va a quedar expresada que multiplica por 2 y ese va a ser el resultado final. No sé, preguntas, ¿está claro? ¿Dudas? Está claro, licenciado. Bien, bueno, voy a salir un poquito de acá solo para... Ahora, si seguimos con un teorema para progresión aritmética. Ya vimos cómo se saca el término enésimo de una progresión geométrica, perdón, geométrica, que ves, confundo. Ahora, este teorema nos dice la suma de n términos de una progresión geométrica. Entonces, la suma de n términos de una progresión geométrica, si A es el primer término y R la razón común de una progresión geométrica, entonces la suma de n términos de una progresión geométrica está dada por esta fórmula. Es otra fórmula, ¿verdad? Que tienen que irla copiando o considerarla, ¿verdad? La suma de los primeros n términos de una progresión geométrica, que ya vimos la suma, pero para aritmética, pero para la geométrica es esta fórmula, ¿verdad? Bien, la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica está dada por A multiplicado dentro de un paréntesis uno menos la razón común elevado a la n sobre uno menos la razón común, uno menos r, donde A es el primer término de la progresión geométrica n, el número de términos que se suman, y r la razón común
que es la división del segundo entre el primer término. Entonces, esta es la siguiente fórmula importante, ¿verdad? Que ustedes tienen que considerar, ¿verdad? Que tienen que tenerla en cuenta y para tabla de fórmulas que pueden llevar al examen, ¿verdad? Bueno, ejemplo, nos piden calcular la suma de los primeros 10 términos de la sucesión 4, 8, 16, 32. Solución. La sucesión dada es una progresión geométrica con A igual a 4. A, que es el primer término. Razón común sería igual a 2, que sale de dividir el segundo entre el primer término. 8 entre 4 es igual a 2. Ahí se observa, ¿verdad? Y n es igual a 10, ¿verdad? Porque nos dice la suma de los primeros 10 términos. Bien. Entonces sustituimos en esta fórmula S sub n igual a por 1 menos r a la n sobre 1 menos r, los valores de a, r y n. Entonces vamos a plantearlo. S sub n, en nuestro caso, sería S sub 10, suma de los primeros 10 términos, igual a A, que es 4 multiplicado dentro de un paréntesis, la resta 1 menos la razón común, que es 2 elevado a n, que es 10, ¿verdad? Los 10 términos que nos está refiriendo el problema, los primeros 10 términos, dividido entre 1 menos 2. Entonces vamos planteando, ¿verdad? Vamos desarrollando, quedaría, desarrollamos esta, calculamos esta potencia, ¿verdad? Esta potencia, ¿verdad? Les decía que hay esta tecla, ¿verdad? Se escribe 2 antes de la tecla, se aprieta esta tecla y después 10 nos va a dar 1024, ¿verdad? Entonces vamos a restar 1 menos 1024, nos queda un valor negativo. Y abajo restamos 1 menos 2, ¿verdad? 1 menos 2 que nos queda negativo 1, ¿verdad? Bien, entonces 4 va a multiplicar por esta resta de que nos da 1 menos 1024, nos da negativo 1023, dividido entre menos 1. 1 menos 2 da menos 1, ¿verdad? Aquí abajo. Entonces 4 por menos 1023 sería menos 4092 entre menos 1. Nos va a quedar un valor positivo 4092. Ese sería el resultado final, ¿verdad? Sería el resultado final. Bien. Entonces, si no hay dudas, pasamos al siguiente ejemplo. ¿Está claro? Yo solo tengo Ajá. la pregunta de cómo se llama este tema porque no escuché bien o no leí, creo. Porque veo una nueva fórmula. Ah, la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica. Ah, ok, gracias. Sí. Es decir, esta, cuando anoten la fórmula, ponen el tema progresión aritmética, que son dos fórmulas, ¿verdad? Que vimos. Y después progresión geométrica, estas dos fórmulas, que esta es la segunda fórmula, ¿verdad? Entonces, esta es la suma de los primeros términos de una progresión geométrica. PG, ¿verdad? Que aquí están las siglas. Bueno, otro ejemplo. Nos piden calcule la suma de los primeros n términos de la sucesión uno, un tercio, un noveno y un 27 avos. La solución dada es una progresión geométrica con a igual a 1, que es el primer término, ¿verdad? A, el primer término que ahí aparece es 1. La razón común sería la división. El segundo entre el primer término, un tercio entre 1 es igual a un tercio. Y el enésimo término, porque aquí nos dicen, no los primeros no nos dan un número, sino que nos dicen n término. N sería igual a n, ¿verdad?
Entonces, sustituyendo estos valores en la fórmula, quedaría A, que es 1 multiplicado dentro de un paréntesis 1 menos un tercio a la n, sobre 1 menos la razón común, que es un tercio. 1 menos un tercio sería 2 tercios. Esto en función de tecla de fracciones, ¿verdad? La calculadora tiene una función una tecla para trabajar fracciones, ¿verdad? Que aparece así A, B, C. Entonces esto directamente lo pueden hacer esta resta de 1 menos un tercio lo pueden hacer directamente en la calculadora, en esas Casio que son las más comunes, ¿verdad? Solo aprietan esta tecla, digamos, 1 menos 1 un tercio y les va a aparecer la aplicación de fracciones, ¿verdad? 1 menos un tercio. Le va a dar 2 tercios. Bien, entonces aquí, como aquí hay una incógnita, tendríamos que dividir 1 entre 2 tercios. Al dividir 1 entre 2 tercios, siempre con estas teclas, ¿verdad? Para aplicar las fracciones, nos va a quedar 3 medios, ¿verdad? Al dividir 1 entre una fracción, nos va a quedar la fracción inversa, ¿verdad? El resultado, 3 medios que va a quedar multiplicando a 1 menos un tercio elevado a la n. Entonces el resultado, como n es incógnita, lo podemos dejar de esta manera o bien multiplicando, ¿verdad? 3 medios por cada valor que está dentro del paréntesis. 3 medios menos 3 medios por un tercio a la n que va a quedar indicado, porque esta potencia, como es incógnito el exponente, solo va a quedar indicado multiplicando. Entonces, cualquiera de estas dos formas sería el resultado. Este tipo de ejemplo lo puse más que todo para recordar un poco lo que es de matemáticas, las fracciones, ¿verdad? Y la parte algebraica. Pero en la guía no van a ejercicios de este tipo, no creo que no voy a dejar ni menos en examen, ¿no? Bien. Lo que sí que me interesa las teclas de fracciones, además que las teclas de fracciones vamos a utilizar en operaciones con matrices, que en el ya segundo y tercer parcial y un poco en el primer parcial, entonces es importante que manejen modo fracciones para la calculadora, ¿verdad? Bueno, no sé si hay preguntas de este ejemplo, que no se asusten, solo es un ejemplo, no es que voy a poner ejercicios de esta manera tampoco, ¿verdad? Pero lo puse para recordar un poco lo que es las fracciones y que en la calculadora se pueden trabajar, ¿verdad? Ah, bueno, bueno, paso al siguiente tema. Vamos a ver una aplicación de la de depreciación que viene siendo aplicación de progresión geométrica, ¿verdad? Dice, una máquina se compró en $10,000 y se deprecia anualmente a una tasa del 20% de su valor. Si el valor de desecho es 3,000, valor de desecho es lo que, si vieron contabilidad en el colegio, es el mismo valor residual, ¿verdad? Valor de desecho es $3,000. ¿Cuál es la vida efectiva de la máquina? Entonces, será el número de años hasta que su valor depreciado sea igual o ligeramente menor que su valor de desecho. Entonces la depreciación viene siendo una aplicación de progresión geométrica, ¿verdad? Cómo se va depreciando un equipo. Solución. Ya que el valor de la máquina se deprecia en un 20% de su valor al inicio de cada año, el valor de la máquina al término de cada año es el 80% de su valor. Ojo, cuando un ejercicio le dice que una máquina se deprecia en 20%, no es que vamos a multiplicar por el 20% la tasa, no.
se deprecia es que hay que primero restar 100% el valor de la máquina menos 20%, que es igual al 80%. Y de ahí, ese 80% lo vamos a pasar a tasa dividiendo 80 entre 100, ¿verdad? Esto deben tener ese cuidado, ¿verdad? Que si una máquina se deprecia a un 20% al año, no es que es el 20%, sino que hay que restar el 100 siempre, menos el porcentaje, que en este caso es 20%. Entonces la tasa que va a multiplicar para hallar el valor al final de cada año es 80%. La resta de 100 menos la tasa del 20, que queda 80. Entonces, el valor de la máquina al final del primer año será 10.000 por 0,8, que es 8.000. El valor al final del primer año. El valor al final del segundo año va a ser el valor que quedó al final del primer año multiplicado por la misma tasa, es decir, 8.000 por 0,80, 6.400. O bien 10.000 por 0,80 elevado a la 2. Y así sucesivamente se van calculando los demás valores. Como nos piden la vida útil, debemos calcular hasta que el valor de la maquinaria sea igual o menor al valor de desecho de 3.000. Entonces aquí este tipo de ejercicio es una aplicación, decía, de progresión geométrica que se aplican en la vida real, ¿verdad? En administración. Entonces el valor inicial al año cero es 10.000, que es el valor por el que se compra. Entonces aquí hago una tabla para hallar el término enésimo. El valor al final de cada año sería el término enésimo de esa máquina. Entonces al final del primer año el término enésimo es 8.000, que salió de multiplicar 10.000 por 0,80. Para el segundo año es 6.400 que sale de multiplicar el valor al final del primer año por 0,80, ¿verdad? Voy a mejor indicar así. O sea, 8.000 por 0,80 da 6.400, que es el valor al final del segundo año. El valor al final del tercer año sale de multiplicar el valor al final del segundo año, que es 6.400 por 0,80, da 5.120. El valor al final del cuarto año sale de multiplicar este valor 5.120 por 0,80. El valor al final del quinto año sale de multiplicar 4.096 por 0,80, ¿verdad? Y el valor al final del sexto año es 2.621, que sale de multiplicar 3.276 por 0,80. Pero lo que nos están pidiendo acá es cuál es la vida útil. No es que vamos a ir calculando, solo ir calculando al final el valor de la máquina al final de cada año, sino que en base a que hay un valor de desecho de 3.000, ¿verdad? Un valor residual o de desecho. Entonces, dice que la vida útil o efectiva de la máquina será el número de años hasta que su valor depreciado sea igual o ligeramente menor que su valor de desecho. Entonces, como el valor de desecho es $3.000, entonces la vida útil eh, va, va a ser de 6 años porque es el valor que queda ligeramente menor que el valor de desecho, la máquina, 2.621. Entonces la vida útil de esta máquina va a ser 6 años. Entonces, eh, en base al valor residual, ¿verdad? Al valor de desecho que tiene la máquina, así vamos a ir calculando. No sé, ¿hay preguntas de esto? No, Liz. Bien. Ahora,
Para el valor de n igual a 6 años, da un valor menor cercano a $3,000. Se concluye que la vida útil de la maquinaria es de 6 años. Sugerencia para práctica, ¿verdad? Encuentre la vida útil de esta maquinaria si el valor de compra y de desecho son los mismos, pero se deprecia cada año en un 15%. Ahora, si se deprecia en un 15%, ¿cuál va a ser el porcentaje por el que se va a multiplicar el valor de la máquina para sacar el valor al final de cada año? Si fuera un 15%. 0,15. No, 85. hay que restar el 100 menos 0,15, así como se restó aquí en este ejemplo 20. Si lo multiplican por 0,15 estaría incorrecto, ¿no? Porque se deprecia en un 15. Sería 0,85. Entonces hay que restar 0,85 sería, ¿no? Entonces, como el porcentaje es mayor, entonces, o es menor, no, es mayor la tasa, entonces la vida útil, si se utiliza ese nuevo valor, va a ser de más años. O sea, esto lo pueden, para practicar, que hacerlo, ¿verdad? Creo que va a quedar 9 años, porque el valor al final del primer año sería 10,000 por 0,85, que es 8,500, ¿verdad? Al final del segundo año, entonces se va a depreciar menos, ¿verdad? Porque el porcentaje es más alto. El valor de la máquina no va a quedar un poco más alto. Entonces la vida útil va a ser más alta. La vida efectiva, 9 años, creo que va a quedar con ese dato. Lo pueden hacer para práctica, ¿verdad? Lic, pero ahí no da el precio de la maquinaria, ¿va? No, el valor de compra y de desecho son los mismos. O sea, el valor de compra es 10,000 y de desecho son 3,000. Entonces la vida útil es cuando el valor de la máquina es menor que el valor de desecho, el valor de desecho de 3,000. Por eso aquí dice, encuentre la vida útil si el valor de compra y de desecho son los mismos, pero se deprecia cada año en un 15%. Es decir, que van a partir con 10,000 y para ver la vida útil tiene que quedar menor que 3,000, ¿verdad? Que es el valor de desecho. Aquí lo dice. Lo único que va a cambiar es lo porcentaje en que se deprecia. Siempre sería con 10,000, no. Sí, 10,000, el, el valor inicial, ¿verdad? De la máquina. Ah, ok. O sea que al final del primer año sería 8,500, ¿verdad? Quedaría el valor al final, depreciado al final del primer año, al final del segundo otro valor, así. Irlo multiplicando cada valor por 0,85 para sacar el del año siguiente, ¿verdad? Sí, sí, ya voy entendiendo casi. Es que casi no le escucho porque está lloviendo fuerte aquí. Ah, ok. Bueno. Bueno, entonces con esto terminamos lo que es progresiones geométricas, que depreciación es un ejemplo práctico, ¿verdad? De aplicación. Ahora pasamos matemáticas financieras, que también son estas fórmulas de matemática financiera que vamos a ver, vienen siendo aplicaciones de las progresiones geométricas, ¿verdad? Solo que aplicadas a la banca, ¿verdad? A fórmulas para préstamos, planes de ahorro, como el que sigue, ¿verdad? Dice, plan de ahorro de una anualidad, valor futuro. Entonces, el valor futuro lo, va a estar denotado por la letra S mayúscula. Esto es para planes de ahorro, ¿verdad? Que se ahorra en una cuenta a plazo fijo
y para ganar un interés en el futuro después de ir depositando una cantidad anual o mensualmente, ¿verdad? Anualidad se dice la forma que se deposita, que puede ser mensual, semestral, trimestral, ¿verdad? Generalmente es mensual en la práctica. Entonces, la fórmula, que esta es otra fórmula que tiene que considerarla, ¿verdad? El valor futuro de plan de ahorro de una anualidad, ¿verdad? La primera fórmula es valor futuro S igual a P, que es el pago, valor de cada anualidad, entre la tasa de interés I multiplicado por 1 más I, tasa de interés elevado a la N menos 1. Una fórmula importante, ¿verdad? Que tienen que considerarla, ¿verdad? Donde N es el número de periodos pagados y la tasa de interés por periodo. Ejemplo 1. Dice, Julia cada mes deposita $100 en un plan de ahorros que gana intereses al 1 a un medio por ciento mensual. Calcule el valor de sus ahorros después de 25 pagos. Inciso A y inciso B, N pagos. Resolución, después de 25 pagos mensuales, N va a ser igual a 25. La tasa de interés tenemos que dividir un medio entre 100 y pasarlo a decimal. En las calculadoras a veces no aparece el decimal, sino que aparece una notación científica que hay que traducirla a decimal. Entonces, como ejercicio de estas tasas muy pequeñas, tal vez en la guía que voy a dejar, si al dividir un medio en la calculadora entre 100 no les aparece decimal, sino que les aparece una notación científica, entonces mejor calcúlenlo en la calculadora del celular, ¿verdad? Un medio entre 100 y les va a dar decimal. Si quieren, pruébenlo. Si tienen celular a mano, la calculadora del celular, ¿verdad? Uno entre 2 entre 100, ahí ya les va a dar 0,005, pero en la calculadora, si la tienen a mano, de repente no les va a dar el decimal, sino que les da una notación equivalente, de una notación científica. Bien, En el celular sí da así como sí. está ahí. Entonces, para ese tipo de tasas muy pequeñas, entonces si no le sale la calculadora, mejor con la calculadora del celular, ¿verdad? Si no le sale con la calculadora de bolsillo, ¿verdad? De tipo Casio, entonces con el celular, para que no se compliquen. Bien, entonces aquí el inciso A nos piden el valor de ese plan de ahorros, el valor futuro de ese plan de ahorro después de 25 pagos mensuales, ¿verdad? Que doña Julia deposita $100 mensuales.